muy bonita la vida. Y en un día como hoy, que estamos también acompañados en este espacio del movimiento de cultura espírita CIMA, dedicado a, a las potencialidades del espíritu, a la cultura, al conocimiento y a la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica y libre pensadora. Hoy nos acompaña una amiga de la casa, la sentimos afectivamente muy cercana, compartimos, somos muy afines en las ideas, tanto de ellas como del grupo de la Sociedad de Espiritismo Verdadero, que les tenemos muchísimo cariño, igual que a todas las personas que nos acompañan hoy de los diferentes centros espíritas. Y Paula, bueno, es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente integrante y coordinadora del equipo socioeducativo de la región 3 del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. De más está decir que Paula tiene un amplio currículum que estuviéramos conversando acerca de él muchísimo tiempo y pues lo hemos sintetizado. Es profesora adjunta de la Cátedra de Psicología Social de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Católica de Estero entre 2014 y 2015. Es integrante de la Sociedad de Espiritismo Verdadero, articulista de la revista Evolución, conferencista nacional e internacional. Y le vamos a dejar en el de palabra con la conferencia Existir en la Conciencia, una invitación al cambio. Gracias, Paula, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Hola a todos. Bueno, en realidad tengo que agradecer el espacio, la oportunidad y la invitación. Me encanta que me tengan en cuenta y poder generar estos momentos de un poco de intimidad y de poder contarles por dónde anda mi cabeza y mi corazón en lo profesional, en lo personal y las actividades que estamos haciendo en la CEF en Rafaela. Así que agradezco la oportunidad de poder compartir eso con ustedes. Ayer antes de ponerme en sintonía con la conferencia y todo, pensaba cuál es mi intención en el día de hoy, qué les quiero compartir o a qué los quiero invitar. Y recorriendo un poco mi experiencia profesional, empezaron a volver a mi cabeza algunas imágenes de hace unos 20 años atrás, donde empezaba a dar los primeros pasos con la profesión. Y, y venían a mi cabeza imágenes de pacientes psiquiátricos con diagnósticos muy crudos en relación a la salud mental. Y desde entonces yo miraba esas situaciones preguntándome cuánta potencialidad quizás había ahí incomprendida en relación a la intuición, en relación tal vez a capacidades mediúmnicas, a la hipersensibilidad, y siempre fueron interrogantes que hasta hoy sigo teniendo. Actualmente ahora tengo la oportunidad de estar más en contacto con niños y adolescentes en las escuelas, con los equipos directivos, y también sigo viendo, me toca estar en la parte, digamos, en lo que no va tan bien del sistema, tanto en la parte de salud como en la parte de educación. Y entonces uno ve muchos niños con diagnósticos y con pocas posibilidades de poder expresar su mundo afectivo, y a veces profesionales de la salud que intentan de alguna manera sin querer, quiero pensar, acallar ese mundo emocional con psicofarmacología. Y bueno, entonces, ante tantas situaciones crudas, me sigo preguntando qué potencialidad nuestra como humanos y como espíritus habrá en esas situaciones. Y en este proceso que vengo dando de estudiar y de acercarme a la física cuántica, empiezo a querer ver en esas situaciones de dolor una oportunidad. Creo que tenemos ahí quizá nuestra propia linterna social de recuperar estas intuiciones,
estas capacidades de hipersensibilidad y mediúmnicas, porque si lo que vamos viendo y también lo que nos va devolviendo el mundo espiritual es que estamos viviendo en un momento de mucha racionalidad, de falta de crecimiento y de expansión de las emociones, de falta de contacto entre nosotros más respetuoso, más genuino, incluso con el planeta. Entonces digo, bueno, quizás volver a ver y a mirar con ojos más amorosos, con más ternura, estas mismas situaciones que nos pasan a nosotros como personas, en donde a veces sentimos que no encajamos en las instituciones, ni en nuestras familias, en algunas situaciones, ni en nosotros mismos, porque no nos sentimos en eje, tal vez nos sirvan para pensar en nuevos parámetros a la hora de conocernos y de interpretarnos. Así que, de alguna manera, se me vino la imagen de la niñez, de cuando yo era chica, y supongo que muchos o todos de ustedes lo hicieron también, y uno en algún momento jugó a ser un superhéroe, y volaba, y salían lazos de la verdad de la Mujer Maravilla, me acuerdo, y uno iba y se imaginaba hasta la capa que llevaba que le permitía volar, o salían, no sé, láser por los ojos, y uno se caía en esas batallas, se levantaba y seguía. Y yo creo que la invitación que les quiero hacer hoy es esa, que volvamos a jugar a ser superhéroes, que tengamos, me emociono, pero es así, porque estoy convencida de que es por acá, que tengamos esa conexión con nosotros, de pensarnos poderosos, y de pensar que podemos expandir nuevas capacidades y reforzar lo que ya sabemos que hay en nosotros, que es muy valioso y que a veces quedó en detrimento de expectativas de competición, de expectativas laborales, porque la sociedad nos fue llevando para otro lado. Creo que si volvemos a ese punto en donde podemos revisar y podemos confiar en nosotros mismos y en lo que llevamos dentro, vamos a volver a recuperar un poco algunas coordenadas. Bueno, ahora sí, vamos a empezar, dicho esto, esta conferencia que les quiero compartir, pero no quería dejar de contarles este detrás de escena que tuve, volviendo un poco a mi infancia. Existir en la conciencia. Bueno, siempre, por esto hago el hincapié de la invitación al cambio, ¿no? Para pensarnos de otra manera. Y estoy contenta porque creo que traigo buenas noticias. Para hablar de lo que significa existir en la conciencia, primero es necesario que definamos qué entendemos por conciencia. La conciencia es el sentido de sí mismo, la autopercepción, el sentido de existencia, de estar presente aquí y ahora. Este es nuestro estado natural. Por eso cuando volvemos a él, nos sentimos bien, nos sentimos equilibrados. Y a veces hasta logramos percatar nuestra unión con las demás personas y con la naturaleza, debido a la disminución que tiene el condicionamiento cultural en estos momentos. La búsqueda y el sostenimiento frecuente de este estado de conciencia permite ir expandiéndola poco a poco, y así logramos conectarnos con lo que la física cuántica llama conciencia pura o ilimitada, que es la base misma de la existencia. Cuando experimentamos esta conciencia aumentada, la intensidad de la realidad se experimenta de un modo más intenso, y esa mayor intensidad nos permite cambiar la realidad, porque estamos conectados completamente con ella. La conciencia pura comprende potencialidad, es decir, posibilidades. Para que una posibilidad se convierta en realidad, solo hace falta que la conciencia lo decida. En otras palabras, podemos afirmar que es la conciencia la que convierte una posibilidad en realidad. Y esta capacidad
por lo tanto es nuestra, porque a medida que vamos dándole significado a las cosas que nos van pasando, las vamos creando. Existir en la conciencia es habitarla, hacerla un estado posible en la vida diaria, y me gustaría decir que permanente. Es ser conscientes de que existimos, y eso, nada más y nada menos, es un acto de valoración de la vida. A veces solemos pensar que no se puede vivir en un estado de espiritualidad permanente y continuo. ¿Por qué no?, me pregunto. Y en todo caso, ¿qué entendemos por espiritualidad? ¿Espiritualidad no es lo mismo que conciencia? Entiendo que la espiritualidad implica equilibrio interno. Es un estado armónico, un estado de la conciencia en el que sentimos bienestar, alegría, convicción, aceptación, agradecimiento, todas cosas positivas. La espiritualidad necesariamente implica trascendencia, es decir, profundizar nuestro posicionamiento en la vida, dándole prioridad a cuestiones que nos atañen a nosotros como espíritus, y por lo tanto se trata de cuestiones que van más allá de las circunstancias encarnatorias, pero que no son sin ellas. Este estado de espiritualidad, de trascendencia y o de expansión de conciencia, para mí son sinónimos. Nos conecta con esta conciencia infinita de la que nos habla la física cuántica. Con nuestro estado, es decir, que nos conecta con nuestro estado de potencialidad puro. Y en este estado podemos activar capacidades en nosotros o agudizar las que ya tenemos, como la intuición, la premonición, los sueños con sentidos reveladores o de contenido espiritual, la telepatía, la mediumnidad y otras que ni imaginamos. Todas capacidades que pueden conducirnos mejor en nuestra propia evolución, ya que al decir de Chopra, en un libro que recomiendo que se llama Meditación Total, la conciencia sabe cuidarse a sí misma. Y esto nos lleva siempre, entonces, a restablecer el equilibrio perdido, que a su vez es una prueba de holismo, ¿no? El holismo siempre busca el equilibrio. En este estado de conciencia, entonces, conectamos, podemos decir, con esta frecuencia vibratoria del universo, que no puede ser otra que el amor, que es la energía creadora, es la energía a la que accedemos cuando expandimos nuestra conciencia y volvemos a nuestro estado originario, por eso nos sentimos bien. Es la energía que, bueno, de la cual devenimos y que representa lo que somos. En realidad creo que somos amor. Es importante para mí resaltar algunos mitos sobre la espiritualidad. Espiritualidad no significa renunciar, por ejemplo, al cuerpo y a la sexualidad. Uno puede ser espiritual y disfrutar del cuerpo simultáneamente. Tampoco debemos asociar espiritualidad con renuncia material o con carencias. Creo que estas asociaciones se fueron construyendo a lo largo de la historia de nuestra humanidad en contextos específicos, con intereses muy definidos, que hoy debemos reinterpretar, porque la espiritualidad no tiene juicio, porque la conciencia no lo tiene. La conciencia, al ser todo, no tiene identidad. No puede dividirse en esto o en aquello, en adentro y en afuera, en bueno o malo, en luz o sombra. Es uno. Lo que sí hace la conciencia es configurarse de maneras específicas, por ejemplo, como cuerpo, como emoción, como pensamiento, como naturaleza, pero siempre sigue siendo conciencia. El desafío que tenemos radica entonces en cuestionar aquellos valores sociales que venimos sosteniendo y no nos hacen bien. Hay cosas que sí nos hacen bien y deberemos cuidarlas y fomentarlas. Pero tenemos que empezar a cuestionar aquellas cosas que venimos haciendo o en automático o por mandatos
o por estereotipos que creemos que debemos seguir, pero que a veces insumen para nosotros un alto costo. Priorizar nuestro estado de bienestar, al focalizar nuestra mirada en nosotros mismos, fortalece nuestra salud. Esta es la gran pata que a mí me interesa, porque para mí es necesario volar un poco con las ideas, investigar, descubrir, inventar, pero hacer útil ese conocimiento para mejorar nuestra calidad de vida. Y entonces creo que cuando nos vamos dando cuenta de que parar un poco la marcha, revisar y enfocar en uno, implica aprender a vivir de otra manera, y eso también es salud. Así alcanzamos, bueno, mayor equilibrio, mayor armonía, y esto impacta también en nuestras relaciones personales, en el modo en que nos vinculamos, porque nos sentimos alegres, porque nos sentimos mejor, porque están cambiando nuestras prioridades y nuestra perspectiva de las cosas, es decir, porque estamos cambiando nosotros. La invitación que les hago, entonces, es ser más conscientes, es trascender la visión del mundo y de nosotros mismos en el día a día para expandir estos parámetros en los que aprendimos a vivir. Y una pregunta que me surge es, ¿cómo se relacionan espiritualidad y conciencia? Bueno, si pensamos que expandir la conciencia es un proceso que inicia prestando atención a lo que pasa en el momento presente, y para ello es de utilidad entonces enfocar en lo que estamos haciendo, en dónde nos encontramos, en lo que sentimos, para silenciar el ruido mental que suele acecharnos, para no responder en automático como lo hacemos constantemente. Entonces ahí focalizamos la atención y esto nos permite recuperar este estado natural de existencia, de recepción de lo que nos pasa sin juzgamientos, sin interpretaciones. Solo estamos quitando lo que resta en estos momentos, lo que nos perjudica del condicionamiento cultural para acceder a nuestra esencia, que simplemente es estar presentes, existir. Este proceso de focalización de la atención en el momento presente, entonces, nos permite realizar una revisión interna autorreguladora, homeostática, nos permite reequilibrarnos, porque nosotros, al conectar con lo que nos pasa ahora, estamos generando las condiciones para que eso ocurra. Es decir, que no estamos buscando algo que no somos, estamos simplemente redirigiendo la mirada hacia nosotros mismos. En términos más psicológicos, nos estamos refiriendo a que la sociedad en la que vivimos y que construimos nos invita a funcionar mirando siempre lo que podríamos llamar afuera, afuera de nosotros, como si allí estaría la solución a lo que nos pasa, como si allí estaría la fuente del saber, ¿no? Y esto genera una sensación ilusoria de que somos un yo dividido, fragmentado. Hay un adentro y hay un afuera. En este escenario, entonces, cuando algo me pasa a mí, si me siento mal o me siento triste, suelo buscar la solución afuera. Esta disociación, esta división, también se da a nivel de las ideas, de los sentimientos, del cuerpo. Y aquí es donde más entramos en contradicción con nosotros mismos, porque nos vamos fragmentando más y más. Suele pasarnos que reprimimos a veces lo que sentimos porque no queremos herir a alguien, o porque nos da vergüenza expresarnos, o no sabemos cómo hacerlo. Y entonces empieza a parecer que pensamos una cosa, que sentimos otra. Tratemos de visualizar en este hecho cotidiano, y parece sencillo, que aquí la misma conciencia queda desconectada en sus configuraciones, por ejemplo, mente y cuerpo. Pero si nosotros aceptamos que son lo mismo, que todo, mente, cuerpo, pensamiento, son conciencia,
Nunca puede quedar resuelta la situación solo con callar lo que sentimos, con no decir lo que nos pasa, porque al contrario, ahí el camino de la desconexión empieza, cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos. No es saludable vivir en contradicción con uno. Las emociones, es importante, quiero traer el concepto de emociones porque no solo es lo que tenemos que equilibrar hoy socialmente, sino porque entenderlas como energía ayuda por ahí a visualizar mejor cómo poder canalizarlas. Las emociones buscan descarga, se mueven, nos mueven a hacer cosas, necesitan canalizarse en algún lugar y con alguna actividad. Pero a veces solemos alojarlas en el cuerpo, y esto solamente da la posibilidad de que las emociones nos hablen entonces desde el cuerpo, porque quedaron alojadas en él, abroqueladas en él. Acumulamos entonces algo sin darle un cauce, sin liberar esa energía que son las emociones. Así nos generamos un desequilibrio interno, que a veces se traduce simplemente como malestar, a veces como síntoma, otras como enfermedad. Porque todo nosotros está afectado, hay un desequilibrio en nosotros. Cuando somos niños, por ejemplo, durante nuestra crianza, suele pasarnos que, bueno, en general los adultos halagamos a los niños para motivarlos y todo, pero a veces llega un momento en el que uno recibe algún comentario negativo de alguno de los referentes afectivos de la niñez, los padres, el docente, algún abuelo. Por ejemplo, qué mal que te portás. Que a lo mejor el adulto inconscientemente, o sea, o sin querer decir algo más profundo que señalar ese hecho, no toma conciencia del impacto emocional que un comentario así puede tener en un niño. Esta repercusión es emocional porque viene de alguien que es un referente afectivo para uno. Y entonces deja una huella, porque las emociones siempre dejan huella en el cuerpo, porque cuando hay una emoción, automáticamente hay una reacción química que la representa. Estos comentarios, a veces, suelen repetirse y suelen quedar asentados en nuestro diálogo interno. Hago las cosas mal. Se desprende de ese qué mal que te portás de la niñez, a un diálogo interno a veces sostenido, en donde voy reforzando un mensaje en mí de que hago las cosas mal. Bueno, esto genera una memoria, y esta memoria se activa en situaciones similares a lo largo de mi vida. Esa emoción repercute en el funcionamiento de mi cuerpo y en todo mi estado emocional. Imagínense si yo voy sosteniendo un diálogo en el que, por más que para afuera pueda mostrar que estoy bien o lo que sea, me estoy diciendo a mí misma hago las cosas mal. Esto no es sin consecuencias. Entonces acá es importante subrayar la importancia de la subjetividad. Cuando hay un síntoma o un malestar, sea emocional, físico o mental, es necesario saber cómo interpreta la persona eso que le pasa, en qué ambiente vive, cuáles son sus hábitos y costumbres, porque ahí, en la vida cotidiana, es donde uno está sosteniendo mensajes con alto costo emocional y hasta físico o emocional, cuando podríamos estar sosteniendo otro tipo de mensajes, como por ejemplo, confío en mí o qué bien que hago las cosas. Por eso vamos a la raíz de las emociones, que nos llevan a veces hasta la infancia, porque ahí se generan estas primeras vivencias que dejan huella en nosotros y que las dejan las personas que queremos, con o sin intención de hacerlo. Por eso actualmente escuchamos cada vez más que muchas terapias, sobre todo las alternativas, hablan de la importancia de sanar al niño interior, ¿no es cierto?
Y aquí podemos marcar socialmente un punto de quiebre, porque es cuando la socialización toma un rumbo u otro. Y hablo de la niñez. Es cuando podemos ser más cautelosos y ser más conscientes de los mensajes con los que nos vinculamos entre todos para generar más mensajes positivos y no estos otros que a veces en silencio implican el sostenimiento de un alto malestar. La conciencia es la percepción de lo que ocurre entonces en este momento presente. Y si venimos filtrando constantemente el mundo con predominio de la razón, es decir, dándole más importancia a lo que pensamos, de lo que sentimos, ampliar nuestra conciencia entonces implica volver a poner el foco en lo que para cada uno significa vivir. Darnos cuenta con qué emociones enlazamos nuestra vida, ver si las reconocemos, si las identificamos, qué hacemos con ellas, cómo las procesamos. Y sobre todo, revisar esto cuando lo que sentimos entra en conflicto con estos valores sociales que nos han enseñado y con los que interpretamos la vida. Porque este desequilibrio y este conflicto debe ser resuelto, porque si no la salud y todo nuestro funcionamiento queda alterado y en desequilibrio. ¿Por qué entonces ponemos el foco en las emociones? Porque son las grandes relegadas de nuestra sociedad. Las hemos dejado un poco a merced de las llamadas buenas costumbres. Sostenemos mandatos que a veces nos cuestan lo que sentimos, porque hay que hacer las cosas de esta manera, porque así nos lo enseñaron, porque así lo aprendimos. Necesitamos entonces ponderar las emociones, hasta equipararlas con lo que pensamos, hasta recuperar el equilibrio, porque somos uno. Y en este estado de unicidad vamos a poder generar otras condiciones sociales para generar una sociedad un poco más sana y equilibrada. El conocimiento de nosotros mismos en este escenario es fundamental. En este proceso de expansión de conciencia, ya que como el todo que somos, si nos dejamos de racionalizar, vamos a empezar a vivir procesos diferentes, en donde nos vamos a animar a incluir nuevas herramientas, por ejemplo, que incluyan también al cuerpo, no solamente a la mente. Porque bueno, somos uno, porque el cuerpo y la mente son los que están padeciendo constantemente cuando no sabemos qué hacer con las situaciones de vida que a veces nos toca atravesar. Pienso que ya nos quedan obsoletos los análisis dualistas en los que se encuentra entonces el yo dividido y parcializado, atomizado, reducido a lo bueno y a lo malo, a la luz y a la sombra, a la virtud y al defecto. Desde aquí mejoramos la atención, pero no resolvemos el conflicto que tenemos de fondo. Para sanar las emociones que fueron resistidas, negadas, reprimidas, en esta y en otras existencias, debemos reconocerlas e incluirlas en el proceso global del que forman parte. Debemos hacerlas conscientes y desbloquearlas, desbloquear esa energía para que se vuelva a reconectar con el flujo de información consciente que tenemos constantemente. Cuando la conciencia se expande, se reconecta, recupera este estado de unicidad, y aquí es donde ocurre la sanación. También podríamos llamar a este proceso dar un salto cuántico, es decir, evolucionar. Es necesario entonces que cambiemos algunos hábitos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los invito, imagino que muchos de ustedes meditarán, pero los invito a probar, si no lo han hecho todavía, a meditar. No es difícil, o no debería serlo, que nos podamos dedicar a nosotros 5, 10, 15 minutos al día, en silencio, sentados bajo el sol, para contemplar la naturaleza, o para tomar una taza de té con la conciencia de existir al hacerlo.
sin pensar. En ese silencio mental podemos conectar con nuestro estado natural que nos lo devuelve la conciencia expandida. Acceder a esta frecuencia vibratoria, pensándonos en términos de energía, de que somos energía, produce esta sanación del yo dividido, que el yo dividido no puede generar por sí mismo. Es decir, que la sanación de lo que nos pasa ocurre en esta reconexión entre la mente y el cuerpo, cuando superamos esa disociación de la que veníamos hablando antes. Es importante para mí trasladarles la idea de combinar tratamientos tradicionales con algunas terapias llamadas alternativas, vivenciales, energéticas. Y les voy a contar un poco mi experiencia personal para eso, porque creo que es la mejor manera de poder transmitirles la importancia que tiene para mí. Yo he combinado por bastante tiempo mis tratamientos psicológicos tradicionales con Reiki, que es una técnica milenaria de armonización de la energía, que me ha permitido traer mi cuerpo a escena. ¿Por qué? Porque veo que las terapias psicológicas actuales, y voy a hablar de lo que es mi área, tienen un límite. ¿Por qué? En este proceso de revisión y de cambio. Porque estamos siempre entendiéndonos y pensándonos desde lo que aprendimos socialmente. Y a veces necesitamos atravesar eso e ir un poco más allá. Entonces el Reiki a mí me permitió, esta combinación de la terapia psicológica con el Reiki, llegar a desbloquear esa energía, esos dolores, esos viejos traumas, y unificar de nuevo esta conexión entre la mente, el cuerpo y el pensamiento para que fluya la energía de una manera más armónica. Es otro modo de concebirnos y ayuda mucho y orienta, porque incluso potencia la intuición, y uno con la intuición va viendo y sabiendo por dónde seguir el siguiente paso introspectivo. Entonces, desde estas combinaciones que se pueden hacer, yo les mencioné Reiki, pero hay muchísimas otras técnicas actualmente, empezamos a completar el rompecabezas, y por eso un poco la ilustración de la diapositiva. Empezamos a sumar cosas que nos llevan a algo superador. Sabemos que el todo es más que la suma de las partes. Integrar y complementar terapias de estas índoles permite alcanzar y sostener un posicionamiento holístico en la concepción de la salud y en el abordaje que hay de ella, porque implica construir un paradigma integrador que profundiza nuestra interpretación de lo que somos y de lo que nos pasa. Esto es imprescindible para que sanemos no solo nuestra mente, sino nuestro cuerpo. Es imperioso entonces que la ciencia se reconcilie con la espiritualidad para que completemos nuestra mirada del mundo. De alguna manera es como que Oriente y Occidente necesitan reconciliarse para que de esa suma surja algo superador, algo nuevo, y todos también tengamos una identidad colectiva y universal, en donde todos somos espíritus encarnados más allá de las nacionalidades. Y así entonces, en este proceso de integrar, volvemos a recuperar y a hilvanar el pensamiento con la emoción, la mente con el cuerpo, lo masculino con lo femenino, y de estas combinaciones van surgiendo algo superador. Sentirnos completos como individuos y como sociedad, y ser conscientes de que todos somos uno, nos genera un posicionamiento más responsable como humanidad, porque nos comprende en la universalidad que nos constituye. Todos somos conciencia. Lo que le pasa a uno, nos pasa a todos. Me olvidé de pasarles esta diapositiva antes. La conciencia pura se vivencia como libertad. Esto nos dice Deepak Chopra en el libro Meditación Total.
Y la búsqueda de libertad es inherente al espiritismo. Ahora, si veníamos eligiendo y pensándonos desde el condicionamiento cultural que nos constituye, me pregunto si fuimos genuinamente libres al pensarnos o si estábamos condicionados por, bueno, el grado de conciencia que traíamos en cada momento. Creo que el espiritismo está contribuyendo, tiene muchas herramientas y un posicionamiento valioso para el surgimiento de este nuevo paradigma integrador que plantea en su cosmología a la conciencia como fundamento de la existencia. Es decir, que todo es conciencia. El espiritismo reconoce una sustancia primaria o fluido universal en el periespíritu que podemos asociar con el concepto de conciencia pura o universal que postula la física cuántica y que sostiene que todo en el universo es conciencia. La conciencia es el universo. Nosotros, al ser conscientes, somos el universo, o el universo es humano, es lo mismo. El universo existe en la medida en que lo experimentamos y se expande en la medida en que nos expandimos. Esta capacidad de hacerlo proviene de la conciencia, es decir, que la creación es la conciencia experimentándose a sí misma. El universo es un universo humano que evoluciona a medida que lo hacemos nosotros, entonces, al expandir nuestra conciencia. Desde este nuevo paradigma, entonces, el origen del mundo podría ya no entenderse desde la teoría del Big Bang, que se da con variables de espacio y tiempo, porque la conciencia es ilimitada. ¿Qué hay más allá del tiempo y del espacio? Hay conciencia. En esta historia o en esta nueva explicación, no hay principio ni final. La conciencia está. Esta es una invitación para que nos pensemos entonces más allá a nosotros mismos del tiempo y del espacio. Como espíritas que somos, estamos muy familiarizados con esto. Al pensarnos en el plano espiritual, en nuestra trayectoria a través de distintas encarnaciones. En esta mirada o desde esta perspectiva, el tiempo, el espacio, la materia y la energía pueden ser modificables para nosotros, pueden dejar de ser límites si los empezamos a interpretar de otra manera. Si pensamos distinto a la enfermedad, a la desigualdad social, a la contaminación, a la violencia, a la angustia, y los vemos como coordenadas, nos podemos orientar de no dirigirnos hacia la producción de estas cosas, sino que deberíamos tomar otra dirección. Otra dirección que nos haga bien, que nos haga sentir mejor. Vuelvo a las infancias, miremos cómo los chicos, cuando todavía no han recibido tanto condicionamiento cultural, bueno, son más libres, son más desprejuiciados, son potencialidad pura. Ellos sí están jugando hoy a ser superhéroes, a inventar versiones de humanos, mundos posibles, y se expresan sin juzgamiento. Volvamos también un poco ahí, ¿no? A ese estado. Creo que las infancias y las adolescencias suelen tener mayor grado de evolución a veces que en el estado de adultez. Porque lamentablemente suele pasar que cuando somos adultos debemos dedicar mucho tiempo y mucho recurso a reparar el daño que nos fuimos haciendo a lo largo de nuestra trayectoria de vida. En cambio los niños, bueno, todavía están a tiempo de decidir cómo vivir, qué proyecto de vida tener. Y entonces nosotros como adultos somos responsables de generar en esas etapas de tanta vulnerabilidad otra impronta, otra huella. Creo que es tiempo de decidir finalizar con un proceso evolutivo basado en el dolor, en el sufrimiento, en la carencia y en la pérdida. Si trascendemos estos estados, si nos expandimos en nuestras capacidades, podemos vivir mejor, podemos evolucionar sin tener que transitar tanto dolor y tanto sufrimiento.
A la luz de todos estos hallazgos, creo que el espiritismo tendrá la oportunidad de crecer y de expandirse también, complementándose con estos nuevos saberes. Si damos creación a una mejor versión de nosotros, vamos a desarrollar nuevas capacidades y vamos a tener que investigar y experimentar mucho, porque vamos a estar cambiando cualitativamente lo que somos, vamos a estar evolucionando, tenemos la oportunidad de dejar otra impronta como humanidad. El mismo sentido librepensador del espiritismo nos condujo hasta aquí. Animémonos entonces a pensarnos sin límites, incondicionados, infinitos, atemporales, como conciencia pura. Continuemos haciendo de nuestra doctrina espírita un andamio que siempre nos siga acercando a la espiritualidad. Acceder a este estado de conciencia correcto nos va a permitir evolucionar. La pregunta por ahí es si podemos vivir en este estado, ¿no? Existir en la conciencia. Les voy a pedir que no respondamos en automático esta pregunta, que dejemos abierta la respuesta, tal vez para intuirla luego, para buscarla en sueños, en estados de meditación profunda, para seguir pensándonos desde donde, porque si seguimos pensándonos desde donde estamos, nos vamos a limitar. Entonces, sostengamos esta pregunta, si podemos existir en la conciencia, y respondámosla cuando realmente la hayamos comprendido, cuando vislumbremos nuestra trascendencia, nuestras capacidades sin límites, cuando vivenciemos tal estado de bienestar y de armonía que no podremos utilizar las palabras para representarlo, porque será más amplio, porque nos hará sentir únicos, porque entenderemos que somos nuestros propios creadores. Ampliemos el horizonte. No existen límites si vivimos de la conciencia, desde la conciencia. Bueno, hasta acá fue mi conferencia en palabras. Me voy a tomar unos 5 minutitos para invitarlos a cerrar los ojos un ratito, para ponerse cómodos, para relajar el entrecejo, para distendir los músculos de la cara, para esbozar una leve sonrisa, relajar los hombros y poner las manos sobre las piernas con las palmas hacia arriba. Vamos a realizar unas respiraciones profundas que nos permitan liberarnos de las preocupaciones y dejar de pensar por un momento. Cada vez que inhalemos, nos vamos a hacer conscientes de nuestra presencia aquí y ahora. Y cada vez que exhalemos, vamos a afirmar mentalmente: estoy vivo. Vamos a inhalar, haciéndonos conscientes de nuestra presencia en el momento presente. Y vamos a exhalar, afirmando mentalmente: estoy vivo. Me voy sintiendo cada vez mejor, en paz. Y comienzo a percibir un baño de energía que baja desde mi cabeza, va cubriendo todo mi cuerpo hasta llegar a los pies. Esta energía luminosa y radiante, que puede tener algún color, fortalece mi sensación de bienestar y de equilibrio interno. Me permite oxigenar cada célula y cada órgano de mi cuerpo. Y a medida que sigo respirando, voy sintiendo la vida expresándose en mí. Ahora empiezo a sentir calor en mis manos.
en las palmas de mis manos. Y lentamente la llevo hasta mi pecho para sanar cada herida emocional que traigo conmigo desde esta u otras existencias. Cada vez que inhalo, me hago más y más consciente de mi presencia en este momento. Y cada vez que exhalo, afirmo mentalmente, estoy vivo. Siento una esfera de luz verde en mi pecho, que comienza a expandirse con cada respiración. Se expande hasta envolver todo mi cuerpo, hasta cubrir toda la habitación en la que me encuentro. Y se expande más y más allá de la ciudad y del país en el que me encuentro. Esta luz verde se expande tanto que alcanza a envolver todo el planeta Tierra. Con esta sensación de calma y de profunda conexión con la vida, voy a continuar el resto de mi día. Y cada vez que lo necesite, voy a recordar que esta sensación de bienestar y de armonía habita dentro de mí. Ahora sí, los invito a conectar nuevamente con el ritmo de la respiración consciente y cuando lo crean conveniente, pueden abrir sus ojos. Y espero que les haya gustado. Excelente, Paula. Queríamos quedarnos en ese estado permanentemente. Es lindo. Pero Se puede, se puede. trataremos de trabajar en ello. ¿Ya tienes algunas preguntas, Yacirita? Sí, vamos con una pregunta de Miguel. Buen día. ¿Qué hacer si ya cambié mi forma de ser y sin embargo cada frase que le digo a mi pareja lo interpreta como insulto o maltrato? Saludos, Miguel Raxón. Hola, Miguel. A veces es importante tener presente y revisar de qué manera uno se expresa. Porque a veces creemos que decimos algo de una manera medio neutral, pero si el otro lo está entendiendo como alguna agresión o si hay un ruido en esa comunicación, bueno, deberemos ver qué pasa en ese vínculo, cómo me estoy expresando y sobre todo revisar si estoy diciendo lo que necesito decirle al otro o quedan cosas en el tintero que a veces nos desencuentran. No hay recetas, cada vínculo es único y cada persona también es única. Así que a veces yo invito siempre a, antes de vernos en relación con los otros, mirarnos primero a nosotros mismos, a ver cómo estamos, qué necesitamos expresar, y desde ahí, estando un poco más al día con uno, ver cómo me estoy vinculando con los demás. Ojalá que responda a tu pregunta. Tenemos otra pregunta del doctor Fernando Quirós. ¿Cuál es la relación entre mente y espíritu? Bueno, la relación, hay distintas concepciones de mente, a veces para la física cuántica y algunas tradiciones un poco más espirituales, la mente se asocia al concepto de conciencia infinita. Pero nosotros podemos pensar o entender que si nos referimos a la mente como nuestro predominio racional, los pensamientos, el espíritu trasciende eso, el espíritu abarca. Muchas tradiciones espirituales nos dicen que el espíritu nos habla a través del cuerpo. Entre líneas nos va diciendo lo que por ahí mental y racionalmente no estamos pudiendo ver.
Si lo tomamos desde esta concepción, yo creo que la mente tiene que ver con lo que pensamos y con la visión del mundo que tenemos, pero hay que expandirla un poco más para llegar a conectar con el espíritu que trasciende y que en realidad nos devuelve un poco más nuestra esencia. Me parece que a veces la mente la podemos entender como el producto quizá del condicionamiento cultural que tenemos. Debemos acceder a nuestro estado espiritual. Tenemos una pregunta de María Calvo. Si la conciencia no tiene identidad, ¿se refiere a un cierto panteísmo? No, que la conciencia no tenga identidad quiere decir que es todo, que no tiene juicio, porque en realidad todos somos parte de la conciencia. No hay bueno ni malo, no hay argentino y venezolano. Todos somos espíritus, todos somos energía. Quiere decir que en realidad todos devenimos y somos conciencia pura, que se va configurando de una manera u otra, pero que somos conciencia. No habla de dioses, no habla de otros orígenes, no habla de... es otra la interpretación, sino que es nuestro estado originario, del cual se crea desde el universo hasta el árbol y es la misma energía que tenemos nosotros como espíritus. Se refiere más a eso. Una pregunta de Celia Aldegalega. Hola a todos. Estupenda charla, doctora Paula Rossi. Muchas gracias y muchas gracias a CIMA por esta oportunidad. ¿Cómo identificar las prácticas o terapias alternativas que sean más convenientes para cada persona? ¿Eres un proceso intuitivo? Es un proceso intuitivo. Yo creo que sí, intuitivo. Yo creo que siempre tener a mano la intuición es una buena brújula. Uno, en realidad, yo en lo personal fui tratando de acercarme y de conocer distintas técnicas, porque para poder saber cuál era la que yo necesitaba saber de qué trataba cada técnica. Hay muchas, yo fui tratando de ver desde biodecodificación a Reiki, registros akáshicos. En el medio he aprendido algunas de estas técnicas para aplicarlas en mi propio proceso personal. Yo creo que mucho en la intuición en esto, sí. Es un proceso intuitivo y depende de lo que uno esté buscando, qué herramienta seleccionar. Hay cuestiones que apuntan más a lo emocional, hay otras que tienen que ver más con el abordaje corporal. Más allá de alguna técnica en especial, a todos yo les recomiendo la meditación, porque nos generan una unidad entre la mente y el cuerpo, estas actividades, como lo hacen también la danza, las artes marciales y otras, que nos generan un equilibrio interno que necesitamos de base para después seguir viviendo. A nadie le va a hacer mal la meditación, así que yo, como para empezar alguna cosa y que ahí se vaya potenciando la intuición, recomiendo la meditación. Pero después en concreto hay un montón de técnicas, uno deberá tomarse el tiempo de conocer un poco y de seleccionar con qué persona voy, necesito, bueno, tener alguna garantía, ¿no? de quien esté practicando la técnica también. Pero bueno, hay que dedicarse un tiempo a conocer técnicas para elegir. Una pregunta de Juan Antonio Torrijos. ¿La conciencia está limitada según el momento evolutivo? ¿Podrías especificar cómo unir pensamiento y conciencia? Sí, yo creo que la conciencia va creciendo a medida que vamos evolucionando nosotros. Eso en nuestra doctrina lo vemos. Expandir la conciencia implica para mí que vayamos evolucionando. Y hoy, si nos animamos a pensarnos como un todo, es decir, si vamos siendo más conscientes de que lo que pensamos también tiene automáticamente un correlato físico, orgánico y mental, lo que tenemos que tratar de lograr es esta visión holística de cómo funcionamos. Ahí podemos acceder a un estado de la mente desprejuiciada que nos permite acceder a una conciencia más expandida
para guiarnos con otros parámetros en nuestra propia evolución. Yo creo que la mente se asocia con la conciencia cuando la podemos acallar a veces en esta tanta racionalidad, y cuando aprendemos, hasta lo que sé, la mejor técnica es la meditación, a colocarla en el estado correcto que nos permita abrirnos a lo que se llama el flujo de información o esta conciencia ilimitada, que bueno, que nos sorprende porque cada uno va teniendo experiencias diferentes y va pudiendo recibir el mensaje intuitivo, espiritual, que necesita para seguir avanzando. Espero haber respondido. Tenemos otra pregunta de David Santamaría. Gracias, Paula. ¿Qué sería para ti la voz de la conciencia de la que tanto se habla en el espiritismo? Cuando aparece la palabra, la voz de la conciencia, me suena a culpa. Espero que no sea eso. Cuando uno dice, bueno, ser consciente, o sea, también hay muchos conceptos que han sido utilizados en algunos contextos con significados que van cambiando. Quiero pensar que la voz de la conciencia puede ser la intuición, que es la que nos va acortando el camino entre un funcionamiento como personas de lo que debemos ser o de lo que se espera que seamos a nivel social y de lo que nuestro espíritu necesita abarcar y desarrollar en esta existencia. Creo que la voz de la conciencia es la voz espiritual que nos está diciendo, vamos por más, ampliemos la mirada, levantemos la mirada y tengamos una visión más panorámica. A veces nos perdemos en detalles de nuestra existencia actual, a veces es necesario, pero en algunos momentos, cuando a lo mejor el dolor es mucho o cuando no entendemos algunas situaciones, necesitamos elevar la mirada y generar condiciones de espiritualidad. Quiero creer que la voz de la conciencia es la que nos habla en esos momentos y nos marca por dónde seguir evolucionando. Una pregunta de Rocío Ferrón. Conciencia pura puede ser la semilla que todos tenemos en nuestro interior, semilla llamada amor. Solo habría que encontrarla y cuidarla y trabajar con esfuerzo para que florezca a pesar de las tempestades. Gracias por compartir tus conocimientos. Un saludo. Ni más ni menos. Todos tenemos esa semilla de la conciencia ilimitada dentro nuestro. Hay que creer y querer que así sea. Pensarnos con nuestras capacidades, conectando con la mejor versión de quienes podamos ser en el día a día, con nuestra familia, en la función laboral que tengamos. Y ahí ese solo estado de bienestar genera cambios. Incluso se considera en muchos estudios recientes, y no tan recientes en realidad, que la sonrisa, que la risa, es un estado de conciencia expandida, porque uno está alegre, uno en ese estado prioriza otras cosas, deja de lado, qué sé yo, si uno se está riendo y alguien me hace un comentario en ese momento, puedo entenderlo, puedo dejarlo pasar y a lo mejor en otra circunstancia me enojaría ese comentario, etc. Es donde vamos como agudizando el foco para donde tenemos que ir. Pero es una semilla que está en todos nosotros. ¿Sí? No tengo más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tiene algo. Aquí hay una de María Dolores Quintana, que dice, qué maravillosa sensación alcancé, Paula. ¿Es esto la conciencia? Y por lo menos de a poquito lo que vamos conociendo creo que tiene que ver con esto. En la medida en que uno logra el hábito de sostener diariamente y practicar estos estados, va logrando profundizar ese estado de tranquilidad y de bienestar, pero sí, supongo que es por acá. Tienes muchas felicitaciones, muchos halagos, mucha reflexión acerca de tu conferencia, de tu exposición. Nos preguntan que si queda grabada, claro que la van a poder ver en diferido. Nada más tenemos que agradecerte, Pablo. De verdad que ha sido una experiencia magnífica
Y los invitamos a todos a dar, si quieres hacer alguna reflexión final, te dejamos para ello y después a brindarte a todos un caluroso aplauso. Bueno, básicamente les agradezco el tiempo de escucha. Espero no haberlos aburrido mucho y haber podido ser clara en los conceptos. Mi idea es, más allá de traer un contenido teórico que va apareciendo de a poquito, enlazar esto, por eso traje una pequeña meditación al final, de que hagamos algo más vivencial, de que aprendamos a sentirnos bien, porque desde ahí es donde podemos generar pasos distintos, pasos más alegres y sentirnos de otro modo. Así que la invitación es a que practiquemos todos, sigamos practicando estas meditaciones, busquemos la manera de sentirnos bien y que se puede, que no perdamos las esperanzas. Hay mucho por hacer. Nada más. En lo personal sentí cada palabra de lo que expresaste. No la razoné, sino que la sentí. Así Gracias. que un aplauso.